Bien, les doy la bienvenida a todos a esta nueva sesión del seminario. Gracias por participar de esta actividad. Hoy está con nosotros Ariel Pérez. Muchas gracias, Ariel, por aceptar la invitación. Él es magíster en matemáticas y candidato a doctor en ciencias de la ingeniería, con mención en modelación matemática en el programa de la Universidad de Chile. Así que, Ariel, insisto, muchas gracias por participar y te cedo la palabra para que puedas comenzar. Sí, gracias, Alfredo, por la invitación y gracias también a la gente que viene acá hoy a escuchar esta charla. Eh, Como comenta un poco el título, me interesa que conversemos hoy respecto a la controlabilidad, en este caso en el borde, y nos vamos a centrar en una ecuación de orden 4 y en el caso particular donde vamos a discretizar una sola de las variables, y en este caso va a ser la espacial. Prendeme un segundo porque no estoy viendo. ¿Me escuchan bien, no? Sí, Porque sí, se ahora, escucha. sí, lo que pasa Sí, es que sí, se perdí escucha. dada la forma en la cual estoy compartiendo la pantalla, perdí la visión de ustedes. Entonces, en este sentido, voy a partir comentando a grandes rasgos lo que vamos a entender nosotros por la controlabilidad o la técnica a desarrollar. Y luego de eso, mi intención es que definamos lo que promete el título y luego de aquello eh, conversar de las herramientas necesarias para lograr un poco lo que vamos a proponer en la sección 2. Y al final, eh, la intención es resumir un poco lo que se obtiene en la sección 5. Entonces comencemos, evidentemente, antes de hablar de la parte semidiscreta, comentar a grandes rasgos lo que, lo que uno tiene en el caso continuo. Entonces, lo que nos proponemos acá es, en cierta manera, controlar el comportamiento de la solución de un sistema a través de este control V. ¿Sí? Y lo que nos interesa, en cierta manera, es, eh, o lo que nos vamos a proponer en general en este caso, sería si es que yo puedo encontrar una función V en ese caso, de tal manera de que mi solución, que va a depender evidentemente del control y de la condición inicial, en el instante T mayúscula, que yo previamente lo doy, tenga cierto comportamiento. Eso es prácticamente la idea en general, en este caso, que se refiere a controlabilidad. Ahora, me puedo hacer otras preguntas, no necesariamente si es que, o, bueno, lo que me refiero al tema de controlar, la pregunta que nos vamos a centrar nosotros es si esto yo puedo asegurar de que llego en el instante T a que mi solución sea la nula. Esa es un poco la idea central. Entonces, esto es más o menos el esquema general en el caso continuo sobre el concepto de controlabilidad. Entonces, acá lo que defino es dos objetivos respecto a la controlabilidad. Puedo preguntarme por la controlabilidad nula aproximada o puedo hablar directamente de la controlabilidad nula. La que nos vamos a centrar nosotros es esta última parte, o la que vamos a intentar atacar. De hecho, hay más aparte de estas dos. La controlabilidad de las trayectorias, hay otros elementos que no vamos a abarcar en este caso. Pero entonces, lo que vamos a fijar es considerar el conjunto de todos los controles que verifiquen esto. Entonces, en el caso de que yo me fije con delta igual 0, si se fijan, y logramos darnos cuenta de que esto es no nulo, nosotros vamos a decir que el sistema sería controlable a 0, o se verifica la controlabilidad nula. Es igual lo que estoy teniendo entonces que estoy partiendo de un punto I0, y la idea es llevarlo de tal manera de que en el instante t igual mayúscula, esto sea nulo. Y esto lo hago mediante este control. Esa es un poco la pregunta, o es la definición que aparece acá en 5. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a suponer, evidentemente, de que el conjunto de estos controles sea no vacío, ¿sí? Y me voy a preguntar, o lo que hace referencia al control Hume, es buscar este control de tal manera de que eh, sea el mínimo de este problema que aparece acá 6. ¿Sí? Ese va a ser para nosotros nuestro control Hume, donde el funcional que estamos considerando sería la norma del control que yo ando buscando. ¿Sí? Y acá viene entonces la definición de lo que nosotros entenderíamos por esta controlabilidad nula mediante el método de Hume. O sea, en el caso de que existan estos controles, este control, si no mal recuerdan, en el caso de la controlabilidad nula, el delta es cero. ¿Sí? Entonces va a ser el control nulo Hume asociado al sistema que propuso al principio. ¿Sí? Eso por lo menos en la parte continua. Acá aún no entramos al tema específico de la charla. Ahora, en este caso, el punto esencial acá es que el método de Hume me permite traspasar este problema de controlabilidad a estudiar un problema de optimización. Esa es un poco la idea acá general. Entonces, lo que vamos a considerar acá es el mismo control anterior, pero penalizado. ¿De acuerdo? Y como acá estoy interesado en este problema de optimabilidad, uno puede probar, puede, mediante la dualidad de Fenchel-Rockefeller, de que eh, yo puedo asociar a mi problema original uno dual, ¿ya? Que vendría siendo esta ecuación nueva. Y esta es un poco la técnica eh, que, mm, que se explota harto en este trabajo en el sentido siguiente. Porque las ecuaciones de Euler-Lagrange me permiten caracterizar el mínimo anterior, en el caso del funcional H9. ¿De acuerdo? Entonces puedo saber que el mínimo que ando buscando en ese caso verifica esto. Y cómo se relacionan entonces estos dos problemas, que sería el original y el dual. La proposición que estoy proyectando en este caso me dice esa relación, porque recuerden que lo que nos preguntábamos nosotros era sobre el control. Nosotros andábamos buscando el V. Ahora, mediante Hume, lo que nos damos cuenta es que ese problema lo puedo reducir a un problema optimal. Y la pregunta es, bueno, encontrando este mínimo, ¿cómo yo logro construir el control? Esta proposición me lo entrega. ¿Sí? Entonces uno lo que encuentra es este elemento que está acá, resolviendo el problema optimal anterior. Y ahí logro encontrar el control que yo andaba buscando. Insisto, esto es a grandes rasgos el, el método de Hume, ¿sí? Pero nos va a ayudar a entender un poco la técnica que se ocupa en el caso semidiscreto también. Es un poco la idea de comenzar así la charla. Ok, entonces, la pregunta que surge es, ¿será que yo podría hacer algo similar a lo anterior, que se desarrolló todo en el caso continuo, si es que discretizo mi variable espacial? Esa es la pregunta. ¿Será que podría ser la misma estrategia? ¿Se seguirán los pasos anteriores de manera natural? Bueno, la respuesta en general es no. Entonces, se fijan acá, el sistema 12 que propongo representa esta discretización en espacio que estoy comentando. ¿De acuerdo? Esa es la única diferencia en comparación al sistema que mostré al principio. Entonces acá nuevamente me gustaría saber el comportamiento de mi solución en un instante T mayúscula que yo puedo primeramente definir. Me puedo preguntarme también, bueno, ¿será que yo puedo encontrar un control, que en este caso sería semidiscreto, de tal manera de que mi solución a este nuevo sistema semidiscreto en el instante T mayúscula sea igual a cero? Esa es la pregunta que es análoga en el caso continuo y que le llamamos controlabilidad nula.
Entonces acá la respuesta es no. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar un vector que sea autovector del adjunto de esta matriz A que aparece ahí, que le vamos a asociar mus o autovalor, de tal manera de que verifique esto con em, el operador adjunto de B. ¿Ya? Entonces, uno lo que hace acá habitualmente es tomar el producto escalar entre el sistema K12 y este autovector que uno puede construir. Entonces, si uno hace eso, uno obtiene la ecuación 3. Entonces, acá me doy cuenta de que aparece este elemento que es proporcional al mismo por esta constante mu. Entonces, ese elemento es de la forma exponencial, ¿no? Y la gracia es que acá en notación, acá uno se puede olvidar un poco esta parte y simplemente pensar de aquí en adelante. Entonces, dado lo que dije recién, de que la expresión de este término sería de la forma exponencial, entonces yo me doy cuenta de que al evaluar en este T mayúscula, obtendría esto. ¿Sí? Entonces, si se fijan, si yo considero que mi condición inicial la elijo de tal manera de que eh, con el producto externo de este vector que estoy considerando acá sea distinta de cero, yo me puedo dar cuenta de que no puedo alcanzar la controlabilidad nula según lo estábamos entendiendo así. O sea, esto no podría ser igual a cero. Entonces, en general, yo no podría hacerme la misma pregunta en el continuo. Ese es el problema, al menos en la versión semidiscreta. ¿De acuerdo? No sé si las preguntas las dejamos al final o entre medio. Sí, generalmente son para el final. Ah, perfecto. Lo que pasa es que estoy acostumbrado a las clases, entonces iba a preguntar si hay alguna duda hasta acá. Pero, sorry. Bueno, acá voy a presentar el sistema en particular que vamos a estudiar. Entonces ya nos dimos cuenta de que la pregunta del continuo no es directa, no podría eh, esperar que ocurra, y lo que vamos a hacer acá es tratar de entender qué pasa si yo considero un sistema de orden 4 y voy a colocar los controles no en un subconjunto de mi dominio, sino en el borde. Ahora, ¿por qué estas diferencias? Porque en general en la literatura, si uno busca estos problemas semidiscretos, uno lo encuentra, por ejemplo, de orden 2 y con el control que le llaman distribuido, ¿ya? Que está ahí actuando en un subconjunto de omega. Ya ahí por lo general consideran eh, condiciones de Dirichlet en el borde. ¿Ya? Entonces, eh, entre comillas, para innovar frente a lo que se tiene, estamos considerando un operador de orden mayor a 2 y estamos considerando también los controles en el borde. Hasta lo que nosotros sabemos, no existe este estudio de un sistema así semidiscreto. O sea, estoy considerando 15, que ha sido estudiado, por ejemplo, esta es la parte principal de las ecuaciones del tipo Kuramoto-Chibaszynski, por ejemplo. Pero esta es la pregunta que estoy considerando respecto a la controlabilidad nula para este tipo de sistema, en la versión semidiscreta, hasta donde sabemos no se ha estudiado. Entonces, eh, considerando de que vamos a estudiar qué pasa con este sistema 15 en la versión semidiscreta, uno lo que se encuentra en el sistema 16, que lo que estamos haciendo ahí es simplemente aplicar el método de diferencia finita, ¿cierto? En este caso centradas, para el operador espacial, que sería esa derivada de cuarto orden. Entonces, este es un poco el problema a atacar en cierta medida eh, respecto a la pregunta que nos estábamos haciendo. Ahora, lo que a mí me gustaría sería aplicar esta técnica de Hume a este sistema 16. Pero si uno simplemente mirando un poco la estructura, pareciera que no es tan directo aplicarlo. ¿Ya? Pero ahora, nuevamente, recordando un poco el caso general, si nosotros nos preguntamos sobre la existencia de estos controles que están actuando en el borde, de tal manera de que la solución, acá voy a prescindir del sub H, pero acá estoy comentando de que vendría a ser esta solución del sistema semidiscreto, de tal manera de que en T mayúscula
es 0, según el caso general, lo que comentaba anteriormente, no tendría mucho sentido hacerlo. Entonces, lo que hacemos en este punto sería relajar un poco lo que queremos llegar, y a esto lo que le llamamos controlabilidad o phi controlabilidad nula. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, estudio mi solución semidiscreta en el instante t mayúscula, pero de tal manera de que ésta sea proporcional a una función phi, de tal manera de que dependa de h, el parámetro de discretización, pero que esta se vaya a cero cuando h va a cero. Es un poco la gracia. Entonces, estoy considerando, claro, que mi objetivo sea pequeño, ¿sí? Ahora, esta función phi no tengo mucha libertad de cómo elegirla frente a la parte técnica de la demostración, más que todo. Pero en general, uno puede, lo general, uno que hace es probarla para una función phi de este estilo, como exponencial de eh, menos una constante sobre h, ¿ya? Y si yo digo, bueno, puedo considerar otra expresión phi, pero de tal manera que se vaya a cero, no más rápido que esta exponencial que uno prueba por lo general en la parte técnica, ¿ya? Entonces, eso es un poco lo que uno esperaría en estas versiones semidiscretas, ¿sí? Si bien la solución no llegaría a cero en el instante t mayúscula, sí esta sería, la norma de aquello sería pequeña en el espacio en el cual yo esté trabajando, ¿sí? Bueno, dicho aquello, eh, lo que me interesa acá introducir sería eh, más que todos los conjuntos en los cuales yo voy a considerar la discretización. Entonces acá, el primer conjunto es bastante natural, ¿no? Considerar los elementos espaciados en H de manera uniforme, ¿sí? La distancia entre cada uno de ellos va a ser H. Pero acá, para un poco imitar la técnica del continuo, lo que yo hago, defino un par de conjuntos que me van a ayudar bastante. Pero más que todo para reducir la notación en general y ocupar la técnica de Hume, en este caso semidiscreta. Entonces, defino dos conjuntos más, que en este caso serían los puntos medios, en general, lo que hace referencia a este tau más o tau menos, lo que permite definir ciertos puntos medios de mi malla original, ¿ya? Ahora, ¿cuáles considero y cuáles no? Bueno, eh, en una parte estoy diciendo, voy a considerar estos puntos medios, pero los que están, entre comillas, como en el interior, ¿ya? Voy a considerar aquello. Y en este caso, estos otros puntos medios que estoy considerando acá, van a ser prácticamente todos. Sería inclusive los que están por acá. Ya, es un poco em, las nuevas mallas que defino a partir de la original de mi sistema, a través de estas traslaciones que aparecen acá, ¿ya? Esa es un poco la idea. Si tengo acá la malla, uso esta traslación, con esta traslación puedo definir estas nuevas mallas a través de estos puntos medios. ¿Cuál es la gracia acá? Si se fijan, el borde de mi malla M sería este valor x0 y este xn mayúsculo, ¿de acuerdo? Entonces, yo podría llegar a él dándome cuenta de que el borde podría escribirlo como el M y le quito este M tilde. Es una forma de, de recuperar cierta información a través de estas mallas que estamos definiendo, ¿de acuerdo? Ya, pues. Entonces, insisto en la idea original, que sería imitar este método de Hume para nuestra versión semidiscreta. Entonces, para ello también voy a introducir, aparte de diferencia finita centrada, que este sería el natural, ¿sí? Que esta expresión fue la que usamos para escribir el sistema semidiscreto 16, si no me equivoco, que aparece acá. Uno puede introducir también el operador promedio. En el próximo slide creo que uno encuentra la justificación de por qué introducir este operador promedio. Pero en general lo que voy a hacer
es que con estos dos operadores puedo reducir el sistema 15. ¿Se acuerdan? Aparecía la matriz, la puedo escribir a través de estos operadores diferenciales, y lo mismo pasaría con mis condiciones de borde. Entonces, si uno mira el sistema 22 y el sistema continuo, es bastante similar en cuanto a la estructura que presenta, pero lo único que hicimos fue considerar estos operadores y reescribir el sistema semidiscreto 16. Entonces acá pareciera de que eh, dice uno, bueno, se parece bastante un poco a las estructuras de las ecuaciones. La pregunta sería que yo podría entonces acá considerar el método Hume y decir, bueno, voy a multiplicar por una función Q y calcular el adjunto, por ejemplo, de este sistema que aparece ahí reducido. Entonces para ello necesito introducir ciertos cálculos en la versión semidiscreta que uno ocupa en el continuo. Esa es un poco la intención de esta parte. Ahora, estos cálculos se podrían hacer en malla no uniforme, pero siempre con la restricción de que estas sean las imágenes de malla uniforme. Así es como entonces, en cierta medida como que no representa mayor ganancia, entre comillas, ¿no? De escribir todo esto y complicar un poco las cuentas en la versión no uniforme. O sea, nos vamos a centrar en la versión uniforme dado la discretización que presentamos al principio. Entonces, como me gustaría imitar la versión del continuo, uno en general cuando empieza a hacer integraciones por parte, cosas así, uno por ejemplo se enfrenta a la derivada, por ejemplo, de u cuadrado. Y ahí sabemos que esto es dos veces la derivada de u por 1. Entonces, la pregunta es, dados estos operadores promedio derivados, ¿yo puedo imitar identidades de este estilo? Entonces acá aparece una respuesta parcial en ese sentido de que yo, la derivada discreta que estoy considerando, o mi derivada mediante diferencias finitas del producto, me doy cuenta de que podría imitar un poco la regla del producto a la hora de derivar. Pero ahora me aparece este, este elemento promedio en estas funciones U. Y las otras expresiones que aparecen acá listadas son simplemente las que se van ocupando uno cuando empieza a integrar por parte, donde la integración por parte es la cuadratura usual, no hay mayor, no hay mayor misterio ahí. ¿Ya? Entonces, acá estoy ya generando ciertas eh, reglas de cálculo para estas versiones de las derivadas y el promedio que estoy considerando. Bueno, y otra herramienta también que se ocupa bastante es la derivada por parte, ¿no? Entonces acá, si se fijan, lo que estoy haciendo es pasar la derivada a esta función, y ahí me van apareciendo también las condiciones de borde. Donde acá no lo digo, pero sí, ahí se me fue escribir aquello, pero la traza que estoy considerando acá es simplemente, bueno, depende de dónde estoy ubicado. Si estoy ubicado a la derecha de mi borde, la traza traslada esto, con el operador traslación que definí al principio con las mallas. Y si estoy en la parte izquierda de mi borde, lo que hace la traza es moverme hacia la izquierda. Perdón, al revés. Al revés. Estoy de la izquierda, acá estoy de la derecha. Estoy de la derecha, estoy de la izquierda, avanzo hacia la derecha. Si estoy de la derecha, avanzo hacia la izquierda. Lo que hace es prácticamente una corrección respecto a la malla, porque puede que me salga. Eso lo que hace es volver a donde tengo las buenas definiciones. Y lo mismo podría hacer con el operador promedio. También podría escribir una o cierta integral por partes, si se le puede llamar, pero operador promedio. Y evidentemente, como se está trabajando con un operador de 4, yo necesitaría integrales de este estilo, integrales por parte o identidades de este estilo, un operador de orden. Solamente para comentar aquello. ¿Ya? Entonces, con esto a la mano, con estos cálculos que estoy comentando, uno puede probar que el adjunto del sistema 22, que sería este compacto en cierta medida con estos operadores diferencia y promedio, puedo darme cuenta que el adjunto vendría dado por esta ecuación 27. ¿Ya? Entonces, en cierta medida estoy recuperando nuevamente, como comentaba al principio, eh,
ciertas estructuras que uno se va enfrentando en la versión continua, que era un poco lo que uno quería, ¿no? Entonces, lo que esperaríamos sería imitar la metodología del continuo y vamos a seguir entonces el método de Hume penalizado para estudiar la controlabilidad de este sistema. Ahora, creo que no comenté algo que es importante, que en cierta medida, perdón, pero eh, en este punto, cuando comenté lo del método de Hume, como estamos al final transformando nuestro problema controlable a uno optimal, entonces a mí me gustaría asegurar la existencia al mínimo de este funcional. Creo que no comenté aquello, por eso estoy volviendo. Entonces, el punto es que la coercividad sería la parte difícil de este problema optimal. Entonces, lo que yo necesito acá sería una desigualdad que me permita verificar la coercividad de este funcional. Bueno, el punto es que ese tipo de desigualdad se le llama desigualdad de observabilidad para este tipo de sistema. Y el punto es que, ¿cómo pruebo la desigualdad de observabilidad? Es mediante estas estimaciones de Carlin. ¿Ya? Por eso viene un poco eh, lo que sí. Sorry por aquello, pero el punto es que eh, el funcional que estaba comentando a asegurar la existencia al mínimo, necesito esta coercividad. Entonces, lo que me doy cuenta es que si yo pruebo una desigualdad de observabilidad para este sistema junto, yo podría de aquí concluir la coercividad de ese funcional dual. Esa es la gracia. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo obtengo esta desigualdad de observabilidad? Bueno, la respuesta acá, o la técnica que ocupamos en este caso, es mediante una desigualdad de Carleon. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y que un poco justifica toda la estructura de cálculo semidiscreta que estaba considerando al principio. Esa es la razón por la cual vamos a hablar acá de la desigualdad de Carleon. Entonces, a ver, voy a presentar la desigualdad de Carleon y luego voy a volver a este slide como para comentar un poco la dificultad. Ahora, esta desigualdad de Kerleman es más extensa de las que uno podría encontrar, dado que el operador que estamos trabajando acá es de orden 4, más que todo por eso. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Al final estoy considerando como este que está acá, el operador principal del sistema que estoy considerando, y lo que me doy cuenta es que puedo acotar, fíjense acá, mi función W y los órdenes de todas las derivadas de él, según el sistema que esté trabajando, ¿no? Como estoy trabajando de orden 4, se fijan acá, estoy considerando de 3 en adelante, o hacia atrás, perdón. eh, Toda esta energía la estoy acotando entonces por la norma del operador principal sobre V, y lo que encuentro acá es precisamente las condiciones de borde de los controles que estoy considerando. Ahora, en el caso continuo no aparecerían estos términos que están acá. Esto es netamente producto de la versión semidiscreta que estamos considerando. Y lo otro también que en el caso continuo, este parámetro que aparece acá, ese, es libre. O sea, libre en el sentido de que desde cierto S en adelante yo puedo verificar esta desigualdad que está acá. Y en nuestro caso no es tan así. Tengo una cota superior para este parámetro que aparece acá, que también es un fenómeno relacionado con la versión semidiscreta. ¿De acuerdo? Ahora, eh, la pregunta es, ¿cómo elijo estas funciones de peso que se le llaman en este tipo de desigualdad de Carlin? La respuesta en la versión semidiscreta es, respecto a la parte espacial, análogo a la versión continua. O sea, estas condiciones que aparecen acá nacen de un trabajo que tiene el profesor Mercado, de hecho, con el profesor Serpa, donde ellos hacen un Karleman para la ecuación de Kuramoto-Chemasinski linealizada, y al final lo que se hizo ahí fue seguir un poco esa técnica, pero en esta parte semidiscreta. Entonces, lo que comentaba era que, bueno, acá la función de peso, la que aparece en la función Barphy que aparece en la desigualdad que presenté recién, las condiciones son similares a la versión continua. La diferencia ocurre en la parte temporal. En la parte temporal, o lo que se considera por lo general, en casi todos los trabajos que usan esta misma técnica, es evitar la singularidad, ¿ya?
En la versión continua, esta singularidad lo que me permite es eliminar algunos términos en ciertas integrales por parte. Y en la versión semidiscreta, perdón, no se tiene. Y es por eso que aparecen estos términos extra en la desigualdad de Carleman que presenté anteriormente. Bueno, ¿y por qué necesito evitar esta singularidad? Porque cuando uno realiza integrales por partes se va a enfrentar a términos de este estilo, más que la ecuación 31. Lo interesante es entender la ecuación 32. Como estoy haciendo integrales por parte en el desarrollo de esta estimación, yo voy a enfrentarme a expresiones de este estilo. Entonces lo que me doy cuenta es que esta expresión, donde estoy considerando el operador semidiscreto, es bastante similar a la versión continua, siempre y cuando más, o si acá puedo colocar como igualdad más un error, donde va a depender de estos parámetros que aparecen acá, tanto del alfa como de la versión semidiscreta que esté considerando. Y bajo esa condición, como necesito que las expresiones que estoy trabajando son acotadas, es que necesito evitar la singularidad, por ejemplo, de la función θ de t, en ese caso. ¿Ya? Y acá la expresión 31 hace referencia un poco a la versión más general que uno se va a enfrentar en estos cálculos, ¿ya? Pero en general uno, por ejemplo, no aparecería este operador acá, sino que aparecería a la 2, a la 2 o a la 1, ¿sí? Y ahí lo que me entrega esta desigualdad es saber rápidamente cómo se comportaría. El comportamiento general es prácticamente la versión continua más un error. Y ahí lo difícil acá es controlar este error en todos los cálculos que se van haciendo, ¿no? Pero un poco la técnica es bastante similar a la versión continua. Y dicho aquello, se puede seguir los pasos de la versión continua y encontrar esta desigualdad del tipo Carlon. ¿Sí? Y esto ya da pie para cerrar la presentación. Respecto a si realmente se puede obtener esta eh, phi controlabilidad que habíamos comentado al principio para el sistema de orden 4 que estamos hablando. Entonces acá vienen un poco los pasos en general. Entonces acá estoy considerando la versión lineal. ¿Sí? Hay una forma de poder extender esto para eh, una versión no lineal, pero siempre considerando que esta función no lineal no crezca más rápido que x cuadrado, ¿no? Al menos así lo dicen las técnicas que se pueden ocupar de la versión continua. El punto es que acá está la pregunta que no estábamos haciendo. Acá tengo los controles actuando en el borde y mediante los cálculos que comentaba al principio yo puedo presentar esta versión o el sistema adjunto del sistema 34. Y para este sistema me gustaría probar una desigualdad de observabilidad. Bueno, y la verdad es que puedo obtenerla usando el Carleman que presenté anteriormente. ¿Sí? Y esta desigualdad de observabilidad nos va a permitir verificar que el funcional cuadrático que vamos a considerar, que es del estilo 38, es coercivo. Coercivo. ¿Ya? Esa es un poco la técnica de la demostración. Y eso me permite asegurar la existencia del mínimo, y al principio comenté un poco cómo se relaciona el mínimo con este control que ando buscando. Entonces al final, por ahí pasan los pasos. O sea, de este paso acá no es directamente la desigualdad de observabilidad, hay que usar Cauchy-Schwarz o desigualdad del tipo Young, pero más allá de eso no representa una idea nueva en ese sentido. ¿Ya? Y como comentaba, la proposición que nombré al principio de la presentación me asegura cómo relacionar este control con el mínimo anterior, y ahí puedo lograr un poco el objetivo, ¿no? Que en definitiva esta solución del sistema semidiscreto, que consideré de orden 4, con control en el borde, en el instante t mayúscula, es proporcionar la condición inicial donde aparece esta función que se va a cero cuando h se va a cero. ¿Ya? Yo podría extender este resultado para otra función eh, phi de h, pero acá la condición sería que phi de h no se vaya más rápido a cero que esta expresión que obtuve. ¿Sí? Y también uno de los objetivos es que
la cota sobre el control sea uniforme, ¿no? Que no dependa de H. ¿Sí? Entonces es un poco lo que quería contarles hoy. Gracias, Ariel. Muy interesante la charla. Así que ahora vamos a dejar espacio para preguntas. Le pido a los participantes que puedan levantar su mano si es que tienen alguna pregunta y yo les cedo la palabra. Sí, Adelante, Alberto. gracias, Alfredo. Gracias, Ariel, por la charla. Muy interesante. Bueno, ya había visto algo de esto. Una duda, cuando presentaste el argumento para ver que no era posible, si entendí bien, para ver que no era posible la controlabilidad, ¿lo puedes volver a pasar? Ah, claro. Cuando usabas creo que era con los valores propios, ¿no? Sí, claro. O sea, sí, estaba bien al principio, era como para fijar ideas. ¿Qué hipótesis usas ahí? O sea, ahí demuestras que para cualquier control. No logro que mi solución semidiscreta sea nula. No depende del control la ecuación 14. Ah, claro, no depende de B. Siempre y cuando, pero siempre y cuando esté considerando que mi condición inicial con este autovector que estoy asumiendo que existe, no se anula. No se anula ese producto. O sea, el punto es que bajo esa condición, uno se da cuenta de que no obtengo la controlabilidad nula. Así que no es tan general la pregunta. O hay casos donde hay que tener más cuidado. Ok, pero ahí la hipótesis es que B asterisco, ahora lo estoy leyendo, B asterisco Claro. en sí Sí, se anula, ¿verdad? sí. Y, ok, o sea, que es el adjunto del función control, del operador control, que hace bueno, que debe ser admisible y todo eso, ¿no? Claro. Pero eso en la parte directa no existe. O sea, en la parte directa, en la versión continua. No, este fenómeno no se ve en la parte continua, si no mal recuerdo. No, porque, sí, de hecho, ese conjunto donde vive el autovector en ese caso sería el conjunto de observaciones, ¿no? Que uno define mediante este dual de B. O sea, sería como una continuación única, ¿cierto? Que te estaría salvando en el caso directo. En el caso lineal directo, claro. Continuo. En el continuo, perdón, no sé por qué digo directo. En el continuo. Claro que aquí no se cumple por tu descomposición. Ah, ok. Sí. Bien. Y si, pregunta. Disculpa, de hecho, en el semidiscreto también, o sea, en el discreto ocurre también este problema de continuación única, de que hay ciertos casos donde no se verifica. Así que por eso también se entiende que ocurra esto en la parte de controlabilidad, dada la Sí, relación entre... es consecuencia. ¿Sí? Ahora, ok. Ahora, todo lo que hiciste fue para un control, ¿cierto? O sea, un control desde uno de los dos extremos del intervalo. Ok, Este perdón. sistema Dos continuo. controles desde Sí. un solo extremo. Sí. Si consideras más controles, ¿da lo mismo o se simplifica? Más controles acá en el lado derecho, dices tú. Sí. O sea, no es lo que uno quisiera, pero solo me pregunto si eso se puede o alivia fenómenos como el otro, como el Mi fenómeno que acabas memoria, de mi presentar. memoria me falla, pero recuerdo que no me acuerdo precisamente, pero creo que hicimos los cálculos en el caso de considerar inclusive hasta un control menos. Un control menos no se puede. Un Pero control menos no se puede. uno menos que ese no logramos el resultado. Suena lógico. Claro.
Pero ustedes tienen un resultado en el cual ocupan solo un control, si no mal recuerdo. Pero no con Carleman. Ya, no es Ujú. con Carleman, vale. Claro, correcto. En general, con Carleman para la versión, que Carleman no recuperaba ese resultado. Sí, sí. en general, digamos, en general, así, grosso modo, con Carleman en versión continua, no es capaz de distinguir algo tan fino como ver de una parte un control, una observación y no otra. Al menos así un approach directo, porque luego hay otros trucos que se puede conjugar, pero así con el Carleman, como está en el paper que tú citaste, no se puede. Luego hay, lo más fino es hacer cosas espectrales. Bueno, existen Yo lo que me pregunté en ese paper que ustedes trabajaron es que no calculan el Carleman para los términos principales del sistema, sino que lo hacen entre, no sé si la palabra adecuada, pero más detallado, o sea, consideran más términos. Eso es lo que me pregunté, dado que los términos que la acompañan son de orden menor, yo pensaría que puedo absorberlos. Pero ¿de cuál estás hablando? ¿Cuál trabajo? Sí, sorry, debe estar acá citada en la referencia. Este. No, si ese es solo el de cuarto orden. ¿Sí? No, Sí. No, si es el de cuarto orden. En algún momento hablamos de los de otro, pero de los demás, pero no, con el de cuarto orden y como tú bien dices, se absorben los demás. Uh-huh. Sí. Sí. Vale, bien. Gracias, Ariel. No, gracias a ti. Gracias, Alberto. Ahora le vamos a ceder la palabra a Rodrigo Lecaros. Sí, bueno, oye, hola, gracias Ariel por la presentación. No, solamente quería hacer un comentario, o sea, el argumento que tú presentaste al principio para decir que no era controlable, el argumento me parece que es la caracterización de ¿cómo se llama? Del lema de Fatou, no, del lema sí, de Fatou, ¿no? Que el lema de Fatou es el que dice que si tengo un valor, que tengo que verificar los valores propios de la matriz, y si alguno de esos valores propios de la matriz tiene un vector propio que es perpendicular digamos, a la matriz de control, necesariamente se tiene que no es controlable el sistema. Eso es básicamente lo que argumentaste al principio para decir que no era controlable el sistema discreto. Semidiscreto. Ahora, estaba pensando en este momento, eso se podría verificar, o sea, se podría hacer esos cálculos. Eso te iba a comentar de que hay otro ejemplo donde yo considero, es que ahí estoy hablando en general de un sistema semidiscreto, pero yo no estoy diciendo cómo estoy, si estoy usando diferencias finitas, no estoy especificando algo al respecto. Claro. Ahora, si yo considero diferencias finitas, y coloco ahí como la aproximación del laplaciano, yo podría hacer estos cálculos más explícitos. Claro, por eso estaba pensando que se podrían hacer. Llegaría a la misma conclusión, lo puedo hacer, porque en ese caso conozco también cuál es la expresión de la solución, pero ahí también tengo que suponer, como tú dices, que un autovalor o una componente, no, sí, uno de los autovalores no sea perpendicular a la condición inicial, que es un poco lo que aparece acá. Claro, o sea, sí, pero en principio se puede hacer el podría detalle. tratar de calcular, al menos al nivel numérico, poder tratar de verificar si es que se tiene esa falta de controlabilidad. No, por otro lado, lo que quería comentar era que efectivamente lo que dice Alberto es verdad, que en el paper que tiene él con Eduardo, ahí efectivamente como usan Carleman, ellos necesitan dos controles para controlar la ecuación. Claro. Hay resultados más finos, no sé de quiénes son, me parece que no sé si parece que Alberto son de Serpa y Mercado, entiendo. Sí, que ahí lo hacen con teoría espectral y ahí logran un control. Pero lo que sí, con el Carleman se logra con dos controles. Ahora, si lo hace al otro lado, si lo pone al otro lado, como preguntaba Alberto, también se tiene la controlabilidad. De hecho, sí, no, eso sí. Lo que yo entendí de él es si agregaba otro control. Ahora, si coloco los controles al lado derecho, lo que hago es cambiar las condiciones sobre la función de peso. Claro,
Y ahí podría... Pero sí, claro, ahora lo que creo que también se puede explorar, Alberto, es tratar de hacer eso que tú haces con y que no sé si Roberto a lo mejor estaba haciendo algo de eso, que era tratar, porque estos Kahneman semidiscretos, gracias a que se tiene básicamente una fórmula de integración con estos operadores semidiscretos, básicamente esa es como la piedra, digamos la llave que abre todo este posible cálculo, es que se tiene esa integración por partes. Porque al tener esa integración por parte, en el fondo empiezas a replicar lo que haces con el Carleman, a tratar de formar los cuadrados, etc. Entonces, no sé si se puede hacer lo que, por ejemplo, tú haces en tus artículos cuando ves coeficientes discontinuos. Entonces, cuando tienes coeficientes discontinuos, no hay que tú sumas dos Carleman, un Carleman a un lado y un Carleman al otro lado. Entonces, a lo mejor también se puede hacer, pero con Carleman discretos. Respecto a aquello, antes tal vez que comente algo Alberto, existe un resultado para coeficiente discontinuo. Ahora, yo no sé si coincide con la técnica que usa Alberto, ese es otro tema. Pero hay un artículo que ¿Ese de quién es? trabaja de las coautoras de este trabajo. Ah, ya, sí, de la chica de la... Sí. Sí, sí. Pero ahí estás hablando, perdón, ahí estás hablando de discreto o semidiscreto, con coeficientes discontinuos. Sí, semidiscreto, coeficiente discontinuo, lo que yo Ok. referí. No sé, Rodrigo, si... Sí, no, sí entendí. Sí, bueno, lo que sugiere Rodrigo, yo no he trabajado en realidad con discreto o semidiscreto. No sé si se pueda. Lo que dice Rodrigo es interesante, sí estaría bien analizarlo. En todo caso, de lo anterior que estaban hablando, sí, con Serpa y Carreño tenemos, con Nico, hicimos uno por un sistema de cuartos con segundo. Espectral con un solo control, pero ahí nos basábamos en los que tienen muchos trabajos en esto, nos basamos en trabajos de Lucero, Luz de Teresa y demás, Manolo González Burgos y Cherif. Pero ahí ocupan teoría espectral más que nada, ¿no? Es como Espectral, totalmente, sí. sí, Espectral y caracterización con aproximación, con resultados de teoría de números, que tienen que, qué tan, finalmente todo lleva a ver qué tanto un cierto coeficiente, que son las difusiones. El problema está en cómo se comportan las distintas difusiones, pensando en calor o coeficiente de cuarto orden con coeficiente de segundo orden. Todo se lleva curiosamente a qué tan tan rápido se puede aproximar por racionales el cociente de los coeficientes. claro, lo que pasa es que con espectral, al menos nosotros no tenemos mucha experiencia en semidiscreto. Quien ha hecho cosas de eso fue Miku, ¿cómo se llama? Miku ¿Sí? sí, Sorin Miku y con Enrique Suazua hicieron cosas así para la ecuación del calor semidiscreto. Ahora, igual sería interesante porque, por ejemplo, lo que tú estás preguntando, si consideras un sistema, en el continuo tú tuviste que la controlabilidad se tenía bajo esas condiciones que tú dices de teoría de números. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasa si yo discretizo ese sistema, al menos en la parte espacial? ¿Y qué pasaría con esa relación que tú estabas mencionando en teoría de números? Probablemente se agrega un error que tiene que ver con el tamaño de la malla, y eso es básicamente hacia dónde apuntan este tipo de trabajo. Es ver si se replica o no, de qué manera, cosas así. Sí, buena pregunta. Ni idea. Bueno, eso es. Muchas gracias. Gracias, Ariel, por la presentación. ¿Más preguntas? Al parecer no hay más preguntas, así que Ariel, muchas gracias nuevamente por participar de este seminario. Gracias a todos los participantes también por unirse a esta sesión. Y entonces nos estaríamos viendo en una nueva versión del seminario la próxima semana. Así que me despido, que estén bien. Vale, gracias por la invitación. Chao. Gracias, Ariel. Gracias, hasta luego. Chao.